Entonces, no le voy Ay, a no me fue grabar. tan mal en Anato, ¿cierto? Ah, sí, te fue bien, chévere. Bueno, 7 de 10, pero es que Ah, sí estuvo. ah, está normal eso. Mm, ah, Ya, no, pues tenía compañeros que sacaron uno, así. Chuta. no, sí, pues, eso sí es feo. Ah, bueno, te ha ido bien a ti. Estamos bien Sí, entonces. muchas gracias. Sus videos sí, sí me les pasé bien. Sí, ah, chévere, bacán. Y de hecho me equivoqué en las más fáciles. Las más de que después uno leyendo dice como que, ay, qué gil. Pero bueno. No, sí Ah, pasa, no te preocupes. Contarle que no te olvides lo que estudias nomás. Eso sí, es. sí, sí. Ya, Chévere. entonces, ¿cómo es? Desarrollo embrionario presomítico segunda semana. ¿Ya? Entonces, leámosle esto para entrar en contexto. La segunda Ya. semana del desarrollo embrionario, voy a hacerle así, más grande. Ya. Es de gran importancia ya que en ella el blastocisto, ay, que se formó en los últimos días de la primera semana, es decir, los 7 primeros días después de la fecundación, esa es la primera semana, experimenta una serie de cambios que dan lugar al disco embrionario bilaminar. ¿Ya? En este vamos a tener el epiblasto y el otro, el endoblasto. Y por eso, El hipoblasto, también se le conoce así. Ajá. Que van a dar lugar por migración después a estas tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. De manera simultánea a la formación de este disco embrionario bilaminar ocurre el proceso de implantación. ¿Ya? Entonces aquí también vamos a ver este proceso. Mediante el cual el embrión forma una serie de estructuras que se darán protección durante la vida prenatal y que le servirán como interfase de unión a la madre. Eso estaba en el otro capítulo, las membranas de interfase son los anexos. ¿Ya? ujú, A estas estructuras se les conoce como anexos, ya está, cuyo desarrollo terminará en algunas semanas más adelante. Y a los que estará unido el embrión feto hasta el momento del nacimiento. Si bien estos procesos de blastulación y de implantación ocurren al mismo tiempo, se describe por separado para su mejor comprensión. Entonces, en esta parte va a suceder estas dos. Blastulación, formación de la blástula, que le vemos acá, blastocisto, y la implantación en el endometrio. ¿Ya? ya. Hecho. Entonces, vamos a ver la blastulación. Es el proceso mediante el cual el interior del blastocito se forma en el disco embrionario bilaminar, la cavidad amniótica y el saco vitelino. ¿Sí? Entonces, ahí. Vamos a ver el atlas para que no nos perdamos en la formación de cada una de estas. Aunque ya les conoces. Vamos a hacer énfasis en la formación y la implantación. Ya por aquí está para lo de la implantación. Ya, pues dejémosles ahí. Listo. Ahí, aquí mismo. Entonces, mediante el cual en el interior del blastocito se forma, a ver, el embrión bilaminar, la cavidad amniótica y el saco vitelio. Este último es revestido por el endodermo extraembrionario. ¿Cuál último? El saco vitelino, ¿no? Ese está por mm, endodermo. Eh, Ya. Extraembrionario porque va a formar como el tapiz que tiene este disco hacia adentro. ¿Ya? Entonces, para que no te pierdas porque es extraembrionario, busquemos de bien. ¿El endodermo extraembrionario? Ajá, desde el Ya. del saco vitelino, ¿no? Entonces aquí tenemos este amarillo es el saco vitelino y esto que le hace el reborde, ese es el endodermo extraembrionario. ¿Por qué no forma parte de esto? Que es el embrión. Ya. ¿Ya? Como siempre vamos a tenerle al saco amniótico por acá, arriba, en azul. Esto. Esas van a ser las tres partes. Y el disco bilaminar que va a ser la tercera parte. ¿Ya?
Pues cuando el blastocisto llega a la cavidad uterina, procede de la tuba como es o trompa de falopio, ¿no? En la ampolla tubárica que se da esta unión del espermatozoide con el óvulo. Alrededor del día 5 más menos uno. ¿Ya? Puede ser el 4, puede ser el 6. Ese es el más menos uno. Ya. Está incluido en la zona pelúcida y está formado por el trofoblasto. Esta parte de la zona pelúcida es propia del óvulo, ¿no? Es una glicoproteína que le cubre al óvulo. Ya. Y está formado por el trofoblasto y el embrioblasto y una cavidad en su interior que se llama blastocele o cavidad exocelómica. ¿Ya? Cavidad exocelómica. En este momento el trofoblasto forma una capa epitelial de células aplanadas localizadas en la periferia del blastocisto y en íntima relación con la zona pelúcida. ¿Ya? Veámosles esta imagen, sí debe estar por aquí, en esta partecita del trofoblasto. Acá parece que está. Sí, aquí está el disco bilaminar. Aquí está, Ya. esto es el lamnios. Veámosle, ya le cambié. Sí, el lamnios es esto. Y acá en amarillo igual sigue siendo el saco vitelino. ¿Ya? Y estábamos pasados, porque aquí esta formación es la parte de la cavidad exocelómica, que después se llama quiste. Entonces, por acá vamos a tenerle. No, no Ahí se está ya va a ver. implantándose, ¿no es cierto? Ahí está, ajá. Este de acá es el epitelio del útero. ¿Sí? Simple cúbico. Aquí sería el resto de la mucosa del útero. Entre los dos me forma el adhesivo. ¿Cómo es este? El sincito trofoblasto. No, no, el endometrio. Casi me Ah, olvidé. el endometrio. Es todo esto. ¿Ya? El sin sitio vendría a ser esta partecita de aquí, de lo que se está metiendo hacia el adhesivo, ¿ya? Donde están las Ya. lagunas. Eh, de ahí quería verle al... Ahí está, ¿no? La formación, la trompa tubárica, pero en el paso hasta este punto es los 7 días. Después ya vamos a comenzar en este lado, ¿ya? Entonces estamos bien, ya esta vez más la imagen. ¿Ya qué más dice? Eh, eh, eh. En este momento, a ver, el trofoblasta forma células aplanadas que están unidas al adhesivo, ¿no? A la zona pelúcida. Perdón, no al adhesivo, a la zona pelúcida del óvulo. Ya. Por su parte, el embrioblasto está formado por un grupo compacto de células poligonales, ¿sí? A veces saben preguntar qué tipo de células son poligonales. Algunas de las cuales están en relación con células del trofoblasto y otras con el blastocele. ¿Sí? Ya. Una pregunta, disculpe ya. Sí, Aquí todavía no se forma todavía el disco, ¿no es cierto? Porque el embrioblasto también le llaman masa celular interna, ¿no es cierto? exacto, así más o menos por ahí está así. Pero no células tan Ya. definidas, ajá, es lo que te iba a explicar ahorita. Y las del trofoblasto, en cambio, son células aplanadas, esas están en la periferia, y este blastocele es el líquido, ¿no es cierto? El líquido que va a Es estar dentro, la cavidad más bien, el blastocele. la cavidad. Ajá, cele siempre es el cavilar. Ya, ¿Ya? Es listo. esta de aquí, ¿no? En pocas, esta se va a hacer. ¿Ya? ¿Qué más dice? El sitio donde se localiza el embrioblasto marca el polo embrionario del blastocisto, ¿ya? ¿Sí? Donde se localiza el embrioblasto va a ser el polo embrionario del Es donde se blastocisto. va, por donde se va a implantar, ¿no es cierto? Hacia la parte Es, dorsal sería, ¿no es cierto? ujú, exacto, donde va a Ya, estar el epiblasto. Mientras que el polo opuesto se considera polo anembrionario. Ah, ya. Se ah, correspondería al saco vitelino. Después. exacto. Ujú. Aquí hay una falla, es con N aquí. Anembrionario es. Quiere decir sin embrión. Ah, ya, o anembrionario. Anembrionario Anembrionario. sin embrión. ¿Ya? Ya, Hecho. ¿Ya? Entonces, viendo en la imagen, este sería el polo embrionario y este de acá, el polo anembrionario, donde está el cel. ¿Ya? ya.
Hacia el día 7 más menos uno, es decir, 6 u 8, el embrioblasto aún incluido en la zona pelúcida se reorganiza formando una estructura discoidal, que esa es la que ya vemos en estas imágenes, ¿no? Esta ya está de aquí, pasa a ser un poco más en forma de disco, ¿ya? Que se conoce como el disco bilaminar, ¿ya? Que tenemos estas dos de aquí, epiblasto e hipoblasto. Ya, Hecho. El epiblasto va a estar en la región del amnios y el hipoblasto hacia el saco vitelino, ¿no? Hacia lo que es amarillo. Para que no te ya, olvides. ¿Qué más? Las células del epiblasto son cuboides, mientras que en el hipoblasto son aplanadas, ¿ya? Epiblasto cuboides, sí, aquí se le ven, ¿no?, como alargadas. Mientras que las del hipoblasto, las amarillas serían planas. A ellas se las distingue un poco mejor aquí, ¿no? De cúbicas se transforman un poco a planadas. Acá que no se ya, les ve tanto, ¿ya? Eso te remarco porque sí saben preguntar de qué forma son las células. ya, ¿Ya? Y quedan relacionadas con el blastocele. Las del hipoblasto con el blastocele. Listo. En un punto determinado del disco embrionario, las células del epiblasto establecen nexos de unión muy fuertes con las células del hipoblasto subyacentes y forman la placa precordal o membrana bucofaringe, que esa estaba hacia adelante, ¿no? De ya, los botones que se van a encontrar en la superficie. ¿Ya? Pues son por aquí. Ah, no, esta es hacia atrás. La más gruesa es hacia adelante. Esta es la membrana bucofaringea. Y la de atrás sería la membrana cloacal, que es la unión de epiblasto con hipoblasto. ¿Sí? Hacia ya. adelante bucofaringea, hacia atrás la cloacal. Que después van a ser lo que sería el ectodermo y el endodermo, ¿no es cierto? Exacto. Ajá, que no va a Ya, tener tampoco mesodermo ahí. ya. Aquí lo que él nos decía es que la placa precordal no es lo mismo. Aquí en el libro le ponen como placa precordal o membrana bucofaringea, pero dice que no es lo mismo. No, es cierto, en el libro de Moore le describe un poco más atrás a la membrana precordal. Ya. O sea, no es lo mismo. O sea, le pongo como membrana bucofaringea. A ver si es que depende de cómo te vaya a tomar, ¿no? Si es que te toma literalmente el libro, tenemos que ponerle así como está, que sea lo mismo. Ya. Y si es que ahora te toma de acuerdo a lo que dio en clases, ahí sí tenemos que ponerle como él te ha dado. Claro. Pero, o sea, aquí la diferencia, o sea, la membrana bucofaringea van a formar los arcos faringios, ¿no es cierto? No, la membrana bucofaringea es la de la boca. El estomodeo. Exacto. Después de los plegamientos se va a ver que va a formar el estomodeo. Ya. ¿Y la placa precordal? Está más atrás. Se continúa con el esófago, que sería. Pero es rudimentario, ¿no? Como en los plegamientos mismos ya se va desapareciendo la placa, entonces queda solo la membrana. Ya, listo. Eh, Ya, ya. a ver, aquí te dice, ¿no? Dicha placa señala la futura boca, la bucofaringe, y es un organizador importante en la región de la cabeza. En cuanto a organizador, quiere decir cuándo se van a hacer los plegamientos anteriores, ¿ya? En la cuarta semana, indicando lo que va a ser el extremo cefálico del embrión. Eso. Algo parecido está ocurriendo en el extremo opuesto de la placa precordial, donde también se establece una fuerte unión entre las células del epi y el hipo. ¿Sí? Fuerte unión entre el epi y el hipoblasto, que constituye la lámina, perdón, la placa anal, ¿ya? O cloacal, que es esta de acá, ¿sí? Ya, Hacia atrás. En esta semana ay, en esta etapa de disco y embrionario bilaminar, las células del epi y hipoblasto son pluripotenciales. Eso también se me pregunta. ¿Eh? ya, Pluripotenciales, morfológicamente semejantes entre sí y aún no están determinadas para formar ningún tipo específico de tejido, ¿ya?
no están determinadas. Eso es lo que quiere decir pluripotencial, que se puede transformar en cualquier órgano. ¿Ya? Pero solo del embrión, ¿verdad? O sea, de cualquiera, ya de un adulto también, que es lo que se va a No, o formar sea, lo que después. me refiero es que totipotenciales es que formaba el embrión y los anexos, ¿no es Ah, cierto? sí. ¿Las pluri es solo el embrión o también anexos? No, no, ya solo del embrión. Ujú. Solo del Que, embrión. ajá. Y las multipotenciales que son las de la mesénquima, ¿no es cierto? Ah, eso ya va a ser órganos específicos internos Ah, ya, perfecto. ¿cómo es? Del mesodermo. Entonces se podría decir que la formación de los anexos está dado inicialmente por las totipotenciales. Exacto. Ujú. Ah, ya, perfecto. Que es la que origina todo lo que es el amnios, el blastocel en esta parte y el sinsitio trofoblasto que está por fuera. Ujú. Ya, Entonces, si cogemos una celulita de aquí, del disco, y le cultivamos, pues se puede sacar órganos de acuerdo a los factores de crecimiento o de diferenciación que le pongamos al órgano. ¿Ya? ya. Hecho. De acuerdo a la expresión de los genes que se le dé. Exacto. Ajá. De acuerdo a las Ya, necesidades de para qué se haga eso. Listo. ya, Cuya diferenciación ulterior dependerá del entorno en el que se encuentre. ¿Ya? Entre el epiblasto y el trofoblasto se forma un pequeño espacio llamado cavidad amniótica primitiva, ¿no? Entre el epiblasto, que es este de aquí, y esto de acá, que es el trofoblasto, ¿no? De este color morado. Ahí, esta ya, cavidad es la cavidad amniótica, le pone primitiva ahí, ¿sí? Porque es más chiquita, hacia el polo embrionario, ¿no? ya. Rápidamente aumenta de tamaño. A partir de las células del epiblasto comienzan a surgir células apoyadas en las células del trofoblasto. ¿Ya? Van formando una cubierta epitelial a manera de cápsula sobre la cavidad amniótica primitiva. Dichas células reciben el nombre de amnioblastos, ¿sí? Los que le recubren por acá. Estos de aquí son los amnioblastos. Ya. Eh, y la cubierta epitelial que forman constituirá el amnios. En conjunto, amnios, las células, el amnioblastos. ¿Ya? Un Ya, proceso parecido está ocurriendo en el hipoblasto, de donde surgen células que apoyadas en del trofoblasto van migrando para formar una capa delgada que recubre la superficie interna de las células del trofoblasto y dejan en su interior al blastocel, es decir, esto de acá, lo de gris que está acá, ese sería el blastocel. Entonces ahí están las ya, células migrando para este lado, el tal polo anembrionario. ya. ¿Eh? Hecho. A estas células que surgieron del hipoblasto y que van tapizando el blastocele se le denomina como endodermo extraembrionario. Lo mismo que ya te dije hace un momento. Es en el blastocele. Y la cavidad que queda en su interior se llama saco vitelino primario. Ya. Hecho. A partir del día 11, más menos uno, del ectodermo extraembrionario, comienza a liberarse células que pierden sus características epiteliales, se transforman en células mesenquimatosas. Las epiteliales recubren, las mesenquimatosas ya van a hacer una especialización en un órgano. ¿Ya? Ya. Y van ubicándose entre el endodermo extraembrionario y el trofoblasto. ¿Ya? Es la misma ubicación que le tenemos acá, solo que ya cambian la expresión genética. Esta nueva población celular va a constituir el mesodermo extraembrionario. ¿Ya? Ya. Hecho. Es la misma, ¿no? Como te digo, es esta de acá. Solo que ahora ya tiene especialización. Se llama mesodermo extraembrionario.
O sea, del endodermo extraembrionario ya no se llama endodermo extraembrionario y se llama ahora mesodermo extraembrionario. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que el endodermo extraembrionario es epitelial y el Ya, mesodermo de y recubrimiento. es mesenquimatoso. Ya, perfecto. Ajá. Bien, ¿cuál es la diferencia aún más en eso? Epitelio solo recubre, mesénquima ya me va a dar órganos. Este de aquí, el saco vitelino, va a formar el intestino en pocas. Entonces, ya va a tener Ya, esa especialización. ¿No? ¿Qué más? Esta nueva capa celular prolifera rápidamente separando al endodermo extraembrionario y al amnios del trofoblast, ¿no? Separan. 1 o 2 días más tarde, en el mesodermo extraembrionario comienza a formarse espacios de poco a poco confluyendo entre sí y, y que finalmente dan origen a una sola cavidad, ¿ya? Este de aquí se le ve acá, ¿sí? Las células en este de color amarillo se le ve cómo van migrando y desplazándole acá a este espacio de gris. Dado que cuando ya crece lo de amarillo, ahí está el saco vitelino y acá está el cele, el blastocele ya desplazado. Entonces, eso es lo que trata este parrafito de aquí. ¿Ya? ya. No, no, eso Confluye. no lo entendí, disculpa. Vamos otra vez. A formarse, a ver, 1 o 2 días más tarde de esta de acá, ¿no? Del 11 Ya, más 2 días. En el a ver, en el mesodermo extraembrionario, este que le vimos cómo se formó, comienza a formarse espacios de poco a poco, ¿ya? Quiere decir que esto de aquí de amarillo es otro espacio, este pedacito, ya, ¿ya? ¿Qué le va a desplazar, no? Como se están migrando las células a este lado, van a desplazar el de color gris, como lo tenemos acá, ¿ya? eh, Comienzan a formarse poco a poco, van confluyendo entre sí, quiere decir que se acerca el uno del otro, ¿sí? Y finalmente dan origen a una cavidad, a otra cavidad, que es el celoma extraembrionario, ¿ya? ya. Ese de ahí tal vez hay una imagen por acá, veámosle, Sí, porque no... ahí lo que... Tal vez en la imagen de Nether lo que estaba ahí mostrando es no es el saco vitelino secundario, o sea, no sería el primario, ¿no es cierto? No, exacto, está como que formándose el primario ahí, como que más o menos por aquí está. A ver, no, no es este. Ahí O sea, está, eso de este es. rojo es el mes. Ajá, Ese es. Es como le va desplazando al otro. Ujú. Ese es. Esta partecita de aquí no se le ve en la otra imagen. Está solo este espacio. ¿Ya? ya. Ese es. Listo. ¿Qué más dice? A ver, este de acá. A ver. Ya, esta nueva cavidad alcanza casi la periferia del blastocisto, dejando solo una pequeña banda de mesodermo extraembrionario. Lo que le vimos abajo como se estrecha. Es el tallo de conexión. Ah, no, no, ese es otro. Donde el tallo de conexión es al otro lado. Veamos si está aquí, no se le ve acá. Este de aquí. Que va a formar después del pedúnculo de fijación, ¿saben? Se le conoce. Este. ¿Ya? El tallo de conexión, de Ya, manera que tiene unido al disco embrionario bilaminar con la cavidad amniótica. Es lo mismo que le vimos acá, este pedacito. ¿Ya? El disco ya, con la cavidad amniótica de color morado. ¿Ya? ya, ¿Qué más dice? Y y al saco vitelino con la pared del trofoblasto, ¿no? Como es continuación, también el saco vitelino va a estar pegado a esta parte. ¿Ya? El trofoblasto que es toda esta parte de aquí. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, eso lo subo ahí. Listo. Como consecuencia de la formación del celoma extraembrionario, las células del mesodermo extraembrionario quedan formando dos capas. Una que tapiza el trofoblasto, el mesodermo extraembrionario somático, y otra que recubre la cavidad amniótica y el saco vitelino. ¿Ya? Esa es parte del disco en pocas, ¿no? La segunda.
El mesodermo extraembrionario esplácnico. Ahí tenemos esos, ¿no? Del somático y el esplácnico. Ya. Entonces, a ver, hacia la parte del polo embrionario, ¿no es cierto? Que se va a formar el amnios, ¿no es cierto? Por los amnioblastos, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ya. Hacia la parte anembrionaria, como me dice, está en cambio el saco vitelino, ¿no es cierto? Y del Ujú. saco vitelino de las células del hipoblasto se van a empezar a tapizar, ¿no es cierto? Las partes en este caso sería del blastocele, y se va a formar Exacto. el endodermo extraembrionario, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y del endodermo extraembrionario, después me dice, ahí dice al día 11 más menos uno, ¿no es cierto? Ese se Ya. van a cambiar, estas células van a ser de epiteliales, van a ser a mesénquima, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Ya. Y 2 días más tarde dice que va a formarse de estas células del endodermo extraembrionario, se van a hacer el mesodermo extraembrionario, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Ya. Y de aquí, eso es lo que, de aquí me se yo confundir un poquito. O sea, del mesodermo extraembrionario se forma en cambio eh, Esto una es. cavidad, ¿no es cierto? Que va a Ajá. ser ese, ¿cómo se llamaba? Celoma extraembrionario. Exacto. Y solo va a dejar conectándole en este caso sería al saco vitelino, al disco y al amnios por este pedículo de fijación, ¿no es cierto? O tallo Exacto. de conexión. Ajá. Ya. Es un Pero pedacito de trofoblasto esto. continuamos teniendo, ¿no es cierto? Claro, es todo esto. El trofoblasto, así como lo vemos desde acá, desde aquí, todo esto es el trofoblasto, estas células Ya, que listo. están recubriendo al embrión. Ujú. Y esto de acá, como comienza a centrarse, entonces queda este el tallo. Y esto estaría un poquito más abajo, nomás. Todo esto un poquito más abajo. Cuando se forma el tallo Ya, de fijación. Porque aquí se le ve, pero no es tan delgado, no, no es como un tallo. Mientras vas avanzando los días de estancia, hacen así, de delgadito este pedazo de acá. ¿Ya? ya. Y una pregunta. Entonces, todo lo que va a estar recubriendo al trofoblasto, este mesodermo extraembrionario va a ser el somático, ¿no es cierto? Y el que recubre al saco vitelino y al amnios y al El, disco sería el el mesodermo extraembrionario esplácnico. esplácnico, ajá. Ya. Y aquí el con el que nos vamos a quedar es con el saco vitelino secundario, no con el primario, porque el Es, primario queda como un remanente, ¿no es cierto? ajá. Ya es con el saco Ya, vitelino secundario. Ajá. Y aquí le vemos ya, cómo buenas. desplaza el otro. Como le vimos en las otras imágenes también. Después ya de explicar esa parte, sí. Aquí está, saco italiano secundario. Vamos a verle ahí qué dice. Mientras Ya, todo esto está ocurriendo, el saco vitelino se va ensanchando paulatinamente hasta quedar dividido en dos partes. Una de ellas, la mayor, que sigue relacionado con el hipoblasto, la de color amarillo que le vemos ahí, es el saco vitelino ya. secundario. Mientras que la otra, más pequeña, queda como un remanente que terminará por desaparecer unos días más tarde. Que aquí está, ¿no? El remanente del blastocele o de la cavidad exocelómica. Ya, ¿No? Ahí está, saco vitelino secundario desplaza al otro. ¿Por qué? Por crecimiento del mesénquimo. ya. ¿No? Del mesénquima, que sería el mesodermo extraembrionario, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Ya, ¿Cuál? Explácnico, ¿no? Como me dijiste hace un rato, el saco vitelino, cavidad amniótica es del explácnico. Y el del disco ya, es del somático. ¿No? ya, Listo. Vamos ahora a la implantación. Es el proceso mediante el cual el embrión se introduce en la capa funcional del endometrio o decidua, donde permanecerá durante toda la gestación. ¿Ya? Entonces, aquí, al día 1, perdón, 5 más menos uno después de la fertilización, el ya, blastocisto incluido en la zona pelúcida llegará a la cavidad uterina, en donde flotará libremente por 1 o 2 días. ¿Cuánto me da? Ah, ya te está dando la suma. Quería razonarle un poco de eso. 7 días. En todo libro dice que desde el momento de la concepción pasan 7 días para que se implante. ¿Ya? ya. Entonces, el primer día de la implantación es del 7, ¿no es cierto? Exacto. Terminada la primera semana. Ya, ¿Ya? Aquí listo, día 7. inicia el proceso de implantación o nidación, te entiende ese otro nombre.
Para que pueda ocurrir este proceso es necesario que el endometrio esté preparado para recibirlo y el embrión abandone la zona pelúcida. ¿Sí? Ya. ¿Cómo está el endometrio? No, sí te explica aquí. ¿Cómo está preparado para recibirle al futuro niño? Es por las hormonas que tenemos acá, progesterona y estrógenos. Lo que va a hacer es engrosar el endometrio y hacerle que tenga bastante irrigación sanguínea para que se alimente ahí el niño. ¿Ya? Ya. Entonces, con respecto al endometrio, progesterona y estrógenos producidos por el cuerpo lúteo en los ovarios deben haberle provocado un importante crecimiento en el espesor de la capa funcional, es decir, en el endometrio, y sus glándulas generando una importante cantidad de secreción ricas en glucógeno, que también hay glándulas en este Ya. endometrio cuando está con la progesterona. Específicamente esa hormona es la que hace que produzca glándulas, el endometrio. Las arterias espirales son las que se encuentran en el endometrio, deben estar muy desarrolladas y deben haberse formado espacios o lagunas venosas de gran tamaño. ¿Ya? Entonces, creo Ya. que está en este libro, veamos las espirales. ¿Dónde están las arterias? Aquí está la mucosa, si le ves cuando están los días, este de aquí tiene los días abajo. Entonces, Mm, del 1 al 14 no está tan engrosado el, ¿cómo es? El endometrio. Este está producido por el estrógeno. Y acá, del 14 hasta el 28 por la progesterona. Entonces se ve más aumento de esos espacios como hundidos. ya. Estas son las glándulas. ¿Ya? Y a los lados hay unas arterias tal cual como un sacacorchos, que se les llaman las espirales, a los lados de estas Mm, lagunas. ¿Ya? ya. ¿Qué producían las lagunas? Glucógeno. ¿Para qué necesito glucógeno? Si te acuerdas de las clases de bioquímica, el glucógeno no es más que glucosa. Entonces, la glucosa va a dar energía para que las células sigan toda esta transformación para, para especializarse después. Para eso se necesita esa producción de glucógeno. ¿Ya? Ya. Una pregunta. ¿La ¿Sí? luta incesante corresponde a la Ah, progesterona y la FSH a los estrógenos? sí, en poca. Ajá. La FSH en la parte del ciclo de 1 a 14, la FSH estimula al La ovario foliculogénesis. para que dé foliculogénesis en el ovario. Y eso a su vez produce por las células del estroma del óvulo, son otras células del ovario, perdón, para que produzca estrógenos. Ya. ¿Ya? Hecho. Y eso va a dar la maduración también o del óvulo. Exacto. Ujú. Pero al momento en que sale está la LH. Día 14 más menos 2. Justo hay un pico de LH cuando sale el óvulo del folículo de Graf, del Ya. ovario, ¿no? El terciario. Exacto. Ujú. Ya. Sale y de ahí ya produce todo eso en cuanto al óvulo. Ya. ¿Ya? Hecho. La cápsula, perdón, el folículo de Graf se encapsula. Como es una ruptura, entonces como que se llena de sangre y el degradamiento de sangre es lo que le da el color amarillo. Eso quiere decir cuerpo lúteo. Y después se hace blanco, que es lo que tenemos por acá, creo que es el cuerpo Sí. albicans. ¿Ya? Entonces, Ya. el cuerpo lúteo es el que produce progesterona. Ya. ¿Ya? O sea, se va a mantener. Aquí en este libro dice el cuerpo lúteo del embarazo y cuerpo lúteo de la menstruación. Cuando ¿cómo es? Se vuelve atrésico, ¿es? O A3. involuciona, se vuelve albicans. Exacto. Ujú. Ya. Y si es que del embarazo, es cuando se da la implantación, por la gonadotropina coriónica humana, viaja por la sangre hacia el ovario para que el cuerpo lúteo no involucione, ¿no es cierto? Y siga produciendo progesterona y Pero, estrógenos. exacto. Ahí la otra, la que me dijiste, es por parte del embrión, ¿no? La Ya. hormona esta. Gonadotropina coriónica humana. Esa, ajá. Ya.
Hecho eso, viaja y le impide para que siga produciendo la progesterona porque necesita alimento, por eso principalmente. Necesita que la Ya, decidua esté en ese espesor también. ¿Ya? ya, Hecho, ese es en cuanto a esa partecita. ¿No? ¿Qué más dice acá? El epitelio endometrial para este momento aproximadamente día 20 días, perdón, ya, después del inicio del ciclo, estará secretando hacia la cavidad uterina algunas sustancias. Entre las que destacan la colagenasa, la fibronectina, la minina y heparansulfato. Estas de aquí, fibronectina, laminina y heparansulfato, se encuentran en las láminas propias de los epitelios. Por eso te remarca ya, que está aquí, ¿no? En el epitelio endometrial. Entonces le hace más fuerte ese epitelio, en pocas. ¿Ya? Eso es lo que ya, hace. Listo. Todos estos cambios generan un ambiente propicio para que el embrión pueda atravesar el epitelio del endometrio y puede implantarse en la capa funcional. Esta de acá se da principalmente por la colagenasa, producida propiamente la decidua de la madre. La colagenasa lo que hace es destruir en la mucosa, en el tejido conectivo, el colágeno para que sea más fácil el ingreso a la implantación. ¿destruye el colágeno? O sea, es una enzima. Es una enzima. Ajá. Ya, ¿No? el colágeno de... Hecho. ¿Qué más? Por su parte, el trofoblasto estimulado por las células del embrioblasto comienza a producir estripsina que va digiriendo la zona pelúcida para producir un orificio en esta cabina. En esta capa, perdón. En esta capa. Por lo cual escapa el embrión y sale de la zona pelúcida, proceso conocido como eclosión del blastocisto. ¿Ya? Entonces, para aquí hemos de tener un óvulo para que le veas la zona pelúcida. ¿Dónde Seguimos en está? el día 7 más o menos uno, ¿no es cierto? En la implantación. ¿No? La zona pelúcida es una capita, así como te digo, de glucoproteínas que le cubre. Entonces, en este momento, la tripsina lo que hace es destruir para que ingrese. ¿Ya? Ya, una pregunta. ¿Sí? Cuando nosotros se da la fertilización, nosotros tenemos las células de la granulosa, ¿no es cierto? Que van a Ah, ser las primeras que van a ser atravesadas por el espermatozoide y se da aquí la está. reacción acrosómica, que en realidad eso todavía no le veo así a profundidad, pero estas van a ser destruidas por el ácido hialurónico, ¿no es cierto? No, Después, a ver, el acrosoma tiene otras enzimas que destruyen el ácido ya, hialurónico. El ácido hialurónico ¿cómo es? Un GAG. Un GAG quiere decir glucosaminglucano. Ese es un GAG. ya, Es una proteína con glucosa, ¿ya? Que está en el tejido conectivo. ¿Qué es lo que hace la unión entre estas células, ¿no? De la corona radiante. Entonces, el ya. acrosoma tiene enzimas para destruir eso, que está Ah, en la sí, sí, tiene cabeza. la hialuronidasa, me parece. Ajá. Ajá, ya. Lo que le quería preguntar es que aquí en este libro hablan de la zona pelúcida, o sea, de las células de la granulosa. Me parece que antes de la zona pelúcida, o no sé si es después, dígame, le reviso, es el espacio perivitelino. Eso no cacho qué es. A ¿Qué ver, es la membrana? ¿Sería? el espacio perivitelino es lo que está alrededor del núcleo, ¿no? Aquí le tenemos el núcleo, ¿no? Que se llama pronúcleo femenino. Cuando se une con el ¿Ya? pronúcleo masculino, lo que queda en la periferia es ese espacio. ¿Ya? Por debajo de la zona pelúcida, ¿no? Que aquí le vemos como un espacio blanquecino. En las placas se le Pero esta ve rojo. correspondería, Sí, el espacio perivitelino correspondería a la membrana celular del ovocito. entre ese espacio está. Entre Ah, la ya, zona pelúcida y el otro, y la membrana. ya. Ya. ¿Y qué función tiene eso? No es un espacio nomás. De ahí lo que va a hacer es separar para hacer esta eclosión, ¿no? Que le vemos acá. La eclosión del Ah, ya, ya. blastocisto.
Entonces eclosiona por la membrana pero por la zona pelúcida y la membrana se mantiene intacta. Ya. Y otra consulta. Yo lo que me confundo es que, ¿no es cierto que en la meiosis nosotros generamos de una espermatogonia, nosotros vamos a generar 8 espermatozoides, ¿no es cierto? No, cuatro Porque de la nomás. esperma De uno a cuatro. 4, Ajá. pero, o sea, de una espermatogonia, o sea, de la célula Madre, ajá, ¿cómo o sea, sería? no Primordial, ¿no es cierto? madre, sino esa, la primordial. Ajá, se va a Claro, de formar ahí hace cuatro. por mitosis, hace dos espermatocitos primarios, me parece. Ajá. Y de Y ahí de ahí cada pasa. uno va a ser otra, la meiosis 2 y saca dos cada uno. Entonces, dos de la una y dos de la otra, cuatro. Y no tengo esa Ya. imagen acá, Y una pregunta. En el óvulo, a ver, ¿cómo sería? En la meiosis del ovocito, yo me confundo. ¿Cuántos cuerpos polares al final obtenemos? ¿Dos o tres? Tres. Uy, no está aquí. Tres, ¿no es cierto? Tres, Pero es ajá. que yo no entiendo. Verá, digamos, a ver, hasta la pubertad nosotros tenemos un ovocito primario, ¿no es cierto? O sea, desde Mm, oogonia se hizo ovocito primario con células primordiales, con células foliculares primordiales. eh, De ahí, en la pubertad, después se hace un ovocito secundario, ¿no es cierto? Y cuando se hace un ovocito secundario, sale el primer cuerpo polar, ¿no es cierto? exacto. Ajá. Ya. Y de ahí, digamos, el ovocito secundario se va a convertir en el óvulo, ¿no es cierto? Y todavía no. No, el secundario sí. El secundario sí. Claro, Ajá. o sea, el secundario, si es que hay la fertilización, se convierte en el óvulo, ¿no es cierto? Porque Ujú, este queda detenido en metafase. es. Ya. Entonces, si es que se hace óvulo, sale y teníamos hasta en el ovocito secundario tenemos un cuerpo polar, ¿no es cierto? Este cuerpo polar va a dar origen a, a uno o a dos cuerpos polares. O sea, se divide en dos veces. Entonces va a dar origen a dos. El primer cuerpo. Dos. Que se reabsorben Ya, igual. entonces, claro, pero o sea, tenemos ahí dos cuerpos ¿Dónde polares está? y un óvulo cuando se produce la fertilización, o tenemos tres cuerpos No, no. polares y un óvulo. Ahí no, no, ahí ya te caché de dónde va. No, estos dos se reabsorben, ¿ya? Y después, ¿qué es lo que le toca a la célula? Otra vez dividirse, ¿no? Entonces saca otro cuerpo polar y ahí ya termina haciendo el ovocito secundario o el óvulo. Entonces, esa vez estaba buscando la imagen para que no te pierdas. Al momento de la fertilización, lo que va a hacer es un cuerpo que tiene un nombre específico, se me fue el nombre de ese, que está formando parte de la zona pelúcida. El último cuerpo polar. Ajá, zona pelúcida, pero de la Ya. corona radiante. ¿Qué se va a desintegrar es? Solo que en histología tiene otro nombre, se me fue el nombre de esta célula. Aquí en Arteaga le puede poner si quiere ahí Sí está. la imagen. Sí, o sea, Ay, pero está en el capítulo, Arteaga. veamos, en el capítulo, Estaba buscando en en el otro, claro, capítulo, García le vi. está en el capítulo 4. Ahí dice, en, en el capítulo 4 en la página 43 le tengo aquí. 40 y- pero ¿dónde está la división? No, 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 hay otro. No, Ahí hay una está, ahí está. chiquita que es como, Es, este es. esa es. Entonces, ahí eso es lo que yo no cacho. Y no les veo ahí a los No cuerpos está, polares. no, no está. Yo tengo ya otra imagen, pero no me acuerdo dónde puse. Que ahí se le ve a un ladito el cuerpo polar. Entonces, en este estadio, antes de cuando termina la meiosis uno ahí se le ve dos cuerpos polares a esta parte de aquí, justo donde está el círculo, y la ovogonia. Dos. Dos. Ujú, que se terminan reabsorbiendo. Entonces, ahí, pasar a meiosis 2 ya no pasa nada, ¿no? Esos ya ni se les toma en cuenta. En este punto ¿Pero por qué comienza. son dos en la meiosis uno? Es porque una célula se divide en dos, tanto de la primera como la otra. A ver, déjame dibujar. No encuentro mi imagen. Ya, ya.
Ahí. Entonces tenemos aquí la primera, ¿no? La ovogonia. Entonces de ahí va a darme una célula grande y una célula pequeña. Esta es la primera. Después me va a dar dos pequeñas y acá una grande y otra pequeña. Entonces estas son las dos que van a reabsorberse. ¿Sí? Por lo que son ya más Ya, pequeñas en este estadio, entonces esta se queda pegadita aquí. No están tan separadas como te dibujé, se les ve así, de pegadas. ¿Vio? Y alrededor la corona radiante. ¿Sí? Entonces esta de acá, como es redonda, va a diferenciarse de la corona radiante en histología, pero después se termina desapareciendo. ya. Entonces, verá, el primerito que dibujó es la obogonia, ¿no es cierto? Ajá, Ya. Después tenemos al lado derecho sería, este es así, 2N, ¿no es cierto? Después tenemos acá el primer cuerpo polar, el que le estaba poniendo ajá, primero, ¿no es cierto? Y acá es el ovocito primario. primario. Ya. Entonces, una pregunta. Cuando en este caso la bebé o la niña eh, empieza la meiosis, ¿no es cierto? O sea, empieza la meiosis todavía en la etapa prenatal sería, antes de Ah, que ya, nazca ya. ya sale el primer cuerpo polar, No. En el ¿no? prenatal estamos aquí. Dividámoslo en cuatro secciones. ¿Ya? Aquí está profase, metafase, anafase y telofase. Uno. ¿Sí? Porque este es meiosis uno. ¿Ya? Entonces, lo que nace la niña es con un ovocito ictioténico en profase uno suspendido. Es aquí, en este punto. Con eso nace. Ovocito ictioténico. Ovocito ictioténico. O sea, aún no está concluida la meiosis uno y esta está detenida en la fase de diploteno, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Ya, detenido en diploteno. Dentro de Y la aquí solo profase uno. tengo, y aquí no tengo nada todavía, solo tengo ¿qué es? Un Es una ovocito, sola célula. Solo ya. está acá. Cuando se separan es en la telofase, ¿no? Ahí se tengo ya dos. Ya, pero o sea, este ya se considera ovocito primario, el que está detenido. No, se llama ovocito ictioténico, no el primario. Ya. Lo que pasa es que en este libro le ponen, aquí por ejemplo dice, verá, cada una de las ovogonias que ha sobrevivido se transforma en un ovocito primario, el cual es rodeado por células del tejido conjuntivo del ovario que forman una monocapa de células epiteliales foliculares aplanadas. Por eso ya me confundo. Me pone como ovocito Entonces, primario, pero este de acá es el ovocito primario. Ya, claro, ya no está dividido entonces, en de 2N, tiene que estar a N. Pues no sé por qué le pondrá así. ya. Entonces, bueno, o sea, le tomo como que este todavía, o sea, yo el primer cuerpo polar y el ovocito primario en sí, terminando la meiosis uno va a ser en la pubertad, ¿no es cierto? De la chica. Es de la primera menstruación que se conoce como menarquia. Ahí sale este. En la, pri- ya, entonces en la primera menarquia tengo el ovocito primario y el primer cuerpo polar, ¿no es Ajá. cierto? Ya Ya, comienza desde ahí, o sea, continúa de aquí por acción de la FSH, ¿no? La FSH lo que hace es que el ovocito ictioténico continúe hasta acá. Y sale hasta el día 14 más menos uno por culpa de la LH. ¿Sale cuál? El ya. lobo. Primer cuerpo polar y ovocito primario. Ya, entonces, como usted me dice, ¿no es cierto? Ya, por acción de toda esta, o sea, ¿cómo sería? Del ciclo hormonal, ¿no es cierto? Ujú. Yo ya tengo la conclusión de la meiosis única con el primer cuerpo polar y el ovocito primario. Ahora, hacia el día 14, ¿no es cierto? Ya se va a formar el ovocito secundario por la acción de la luteinizante, que usted me dice hacia el día 14 sería, ¿no es cierto? Ujú. Ya Ya, sale y de del ahí folículo. sale del folículo. Ya, ya, sale del folículo del terciario, ¿no es cierto? Ajá. Y aquí tengo un ovocito secundario y tengo ya los tres cuerpos polares. Ya no, no se les ve ya. Cuando sale, bueno, en el óvulo mismo, en cortes histológicos ya no se les ve. Es muy raro verles. Así se les ve. Claro, no, pero o sea, Entonces, solo por cuestión de, lo que pero pasa es que por ahí teoría debería estar ahí. Los tres, por ya, teoría. Ajá. a los tres ya tengo que tener ahí. Ajá. Pero se van degradando, ¿no? Como te digo, ya.
Ya en este punto ya no hay distinción entre la corona radiante y los cuerpos polares. Ya, sí, no, yo lo que le digo es por la cuestión de las pruebas, ellos a veces nos ponen, decían que nos van a poner así, ¿no? Digamos, concluida la meiosis 1, tengo un ovocito secundario, bueno, un ovocito primario y cuántos cuerpos polares o cosas así, ¿me entiendes? Ajá, Entonces, por ejemplo, al terminar la meiosis 1 tengo un ovocito primario y un primer cuerpo polar, ¿no es cierto? exacto. Ajá. Al terminar la meiosis 2, ¿no es cierto? La meiosis 2 Dos, es todo yo esto. tengo un ovocito secundario y Y, otro cuerpo polar, ¿no es cierto? exacto. Que con los Y dos, dos cuerpos polares serían, no, o tres en tres, todo. Tres en total. Con este de y acá. tres en total. Ya. Y cuando yo, y ahí digamos, si es fertilizado este ovocito secundario que está en metafase, esta está en la metafase de la meiosis 2 o de la meiosis 1. De las dos ya, cuando estaba para fertilizar, y es de las dos. Ya. Y aquí voy a tener otro cuerpo polar más, o ya no. No, no, o sea, la fertilización ya es otra cosa, ¿no? Al momento de que se fertiliza ya sale el otro, el último, ¿sí? Sale el último cuerpo Ajá, polar. cuerpo polar. Cuando ya están los dos pronúcleos, ¿no? El pronúcleo masculino del espermatozoide y del femenino, al momento de ingresar, le activa a que termine. Y ahí sale el otro. Por eso te digo, en histología tiene un nombre, ya no me acuerdo cuál es, cuando ya están juntos los dos pronúcleos, ya terminó la meiosis 2. Entonces, en algunas veces sí se le puede ver a pero los tres no. Ya, pero digamos, antes de que se fusionen los pronúcleos, ¿no es cierto? O sea, digamos, antes de que o sea, digamos, ya entre el espermatozoide, ¿no es cierto? Ya le está fertilizando. Y ahí se produce la segunda, o sea, termina la segunda división meiótica, ¿no Meiótica, es cierto? ajá. Ya. Entonces, como termina la segunda división meiótica, yo del ovocito secundario tengo un óvulo, ¿no es cierto? Y que sería la fase terminal, ¿no es cierto?, de la segunda división meiótica, y ahí tengo tres cuerpos polares. Exacto, ajá, en teoría. Sí, Tres cuerpos, ajá. entendí, entendí. Ya, listo, listo. Ya entendí. Porque eso es lo que me... Yo decía, no me cuadra, no me cuadra. Porque en el espermatozoide es facilito, porque de alguna forma es de espermatogonia, va a espermatocito primario, ¿no es cierto? De Ajá, espermatocito primario va a dos secundarios, ¿no es cierto? ajá, Y de dos secundarios van a formar cuatro espermátides. exacto. ¿No es cierto? Y de Ajá, las espermátides ya no se dividen más porque ya solo es un cambio como de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Una transformación de espermátides espermatozoide. ¿cómo se llama? A espermatozoides. Ajá, Ay, ay, ay. Ya entendí. ahí está. Gracias. Ya, nada, ya sabes, ahí me preguntas cualquier cosa. Listo. Entonces, ya me olvidé que estábamos. Ok. Ya. O sea, de esa parte del segunda, de lo que yo le dije de la segunda semana, yo quería específicamente entender esa parte para lo que se viene, ¿no? Porque cuando empiece a formarse ya la nota corda y todo eso, a veces yo me confundo cuando ya empezamos a ver en tercera semana los plegamientos, o sea, empieza a formarse todo lo del mesodermo paraxial, el intermedio, el lateral y todo eso. Eso. Entonces, era como que para cerrar eso, para poder entender lo que se viene, Ay, justamente de los... Ah, ah. Entonces, listo. yo justamente de la tercera semana, de lo que vimos, yo le tengo entendido así clarito hasta la formación de las capas, que es la primera parte, ¿no es cierto? Y me estaba aprendiendo de memoria los genes estos porque dijeron que se iban a tomar ese cuadrito. Ya, Ya, y también en otra parte que decía que en otros libros también hablan de la metamerización, yes. que es, dice, el desarrollo de los segmentos corporales y la segmentación, me dice. Entonces, ¿Pero eso en qué eso usted está? le vio así como su nombre. ¿Cómo es su Eh, nombre? no, segmentación sí, pero ese es después. Hay otro capítulo en Moore que solo habla de eso, de las cavidades corporales y de De, la segmentación en tronco, cabeza, cuello y extremidades. Ese es. ya. Entonces, sí, o sea, yo lo que si lo podemos ver desde lo que dice movimiento celular durante la gastrulación.
¿En qué página está? del... No, eso ya es en la tercera semana. Ah, la tercera. ¿Y no le dimos? No me acuerdo. A ver, tercera semana. Ah, Sí. estos giros. Hola, Pablo, ¿qué tal? Permítame un ratito. Sí, Ya. sí, no te preocupes. Ya, disculpe, ya. Ya, no te preocupes. ¿En De qué, ahí de lo... en Sí, qué hoja está? No lo encuentro. eso estaba en el 101, me parece. Siento. Porque de ahí de la segunda semana, o sea, yo sí le estaba leyendo y sí, más o menos. Lo que ahí no tengo claro al último es cuando se empiezan a decir que es la formación de las vellosidades coriónicas. ¿Ya? Ya, o sea, porque aquí también se contradice el autor. Pero, o sea, o bueno, si quiere, disculpe, veamos de nomás eso. O La de sea, la como semana estábamos yendo 2. mejor. Ah, ya, ya. Ah, para que, para ir viendo, ya de una vez cerrando todo eso, para allá, más bien. Mm, mm. A ver. ¿Dónde estaba? Entonces continuamos así como le leíamos, porque aquí ya creo que Sí, acabamos de esta estábamos parte. en lo de las sustancias, ya leímos, Y de nos la... toca esta partecita de acá. Aquí era de la eclosión, lo último que vimos. Eso, eclosión del Ya, blastocisto. entonces una vez el embrión ha abandonado el océano pelucia, que le vimos cuál es, el trofoblasto comienza a producir colagenasa y estas otras de acá, activador del plasminógeno, que es una sustancia que va a servir para la cicatrización, el activador del plasminógeno. Ah, ya. Complementarios de las que se van fabricando el epitelio endometrial. ¿Ya? ¿Para qué hace eso? Una vez que ingresa, como es bastantes vasos sanguíneos en esa área, obviamente va a sangrar. Y este sangrado se confunde con la menstruación. Entonces, que la niña dice, bueno, me retrasó unos 7 días, pero ya sangré. Pero no, es sangrado de Ya. implantación. Obviamente es en menor cantidad, ¿no? Este sangrado. Pero no es Entonces, mucho, ¿no? Como la menstruación. no, no es mucho. Y aparte es solo en periodo corto de tiempo, 1 o 2 días, que lo que es de Ya. 5 días la normal. ¿Ya? Entonces, por eso se confunde. ¿Ya? Para reparar el endotelio, perdón, el endometrio, ¿no? Que facilitará también la adhesión del embrión al endometrio y el inicio de la implantación. ¿Ya? Estas sustancias también saben tomar cuáles son, ¿no? Estas producidas por el trofoblasto. Por acá ya le vimos las producidas por el endometrio, que están acá, trofoblasto por acá. ¿Ya? Ya. Hecho, muy bien. ¿Qué más? Por lo general, al contacto entre trofoblasto y epitelio endometrial se realiza en el polo embrionario. Siempre entra ese primero. Lo que sugiere de que de alguna forma el embrioblasto participe en el proceso. Una vez que se ha adherido el trofoblasto al epitelio endometrial, primero se adhiere, comienza a proliferar sus células con rapidez, las del trofoblasto, formando dos capas, una capa interna de células aplanadas llamada citotrofoblasto y una capa externa de células en las que no es posible apreciar sus límites, es decir, que no tienen una forma regular, que es el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Entonces, Ya. eso se le ve al momento en que se implanta, ¿no? Sí, bueno, se pega primero y después se implanta. Entonces, estas células que les vemos aquí son las del sincitio y las otras del cito. ¿Sí? Ya. Una consulta. Sí. Cuando aparece sitio trofoblasto y sin sitio trofoblasto, ¿ya no hay trofoblasto? O sea, ¿se convierte el O trofoblasto en sea, sitio trofoblasto y ese sin es del sitio? polo, el del polo embrionario, ¿no? Esa partecita. El trofoblasto Ah, es ya. todo. Entonces, esa partecita de aquí, de ese polo, del polo embrionario, se cambia de forma. ¿Sí? Ah, ya. Y ahí están las células que tenemos más en este polo que en el anterior, en el Ya. posterior, perdón. ¿Ya? Igual aquí también se mantiene mientras más pasa el tiempo.
Y acá no se ven las células, por eso solo pone puntos, ¿no? No es un Ya. epitelio específico, ¿no? Del sincitio. Se van a formar esas lagunas. ¿No? ¿Qué más? La masa multinuclear, la que estábamos viendo aquí. ¿No? Hecho. El sincitio trofoblasto rompe el epitelio endometrial y comienza a introducirse en el estroma. El estroma es el tejido conectivo que está debajo de todo epitelio, así se llama, estroma. ¿Ya? Ya. De la capa funcional del endometrio. El endometrio. ¿Dónde están los vasos sanguíneos? Tiene que ingresar allá para poder nutrirse. Donde están las glándulas y los vasos sanguíneos. Formando lo que parece digitaciones, esas lagunas. Y rápidamente progresan hacia el interior del estroma y arrastran consigo el trofoblasto. Todavía hay, ¿no? Ahí te repite el libro. Todo eso, Ya. las células que engloban, esto es el trofoblasto. ¿No? Ya. Eh, las células del sitio trofoblasto comienzan a producir la hormona, esa, ya le hablamos alguna vez, de la gonadotropina coriónica humana. No, hace un rato también me dijiste en la función, ¿no? Que Ya. incrementa la relación directa con el crecimiento de la masa del sincitio trofoblasto. ¿Qué quiere decir eso? A mayor sincitio, mayor producción de la HCG. Ya. O sea, más profundo se introduce, más se secreta. Exacto. Ujú. Esta hormona pasa al torrente circulatorio materno llegando al ovario de la mujer donde actúa sobre el cuerpo lúteo, es lo que ya me dijiste, evitando su degeneración y transformándolo en cuerpo lúteo del embarazo. ¿Ya? En este momento ya se puede detectar en sangre que la persona ya está embarazada. En sangre. Ya. En orina todavía no se va a ver. Porque la cantidad O sea, es es muy bajo poca. en el orina. Ajá, es muy poca. Que las pruebas de embarazo no le detectan. Ya. La hormona es eliminada por el riñón de la madre, ¿ya? Por lo que puede ser detectada en la orina, pero es muy poca. Ese, Ya. necesitamos una prueba específica de laboratorio para detectar en orina. Para eso es en sangre. O sea, es mucho más fiable en sangre, ¿no es Ajá, cierto? Ya. de hecho. Y constituye una prueba diagnóstico precoz en embarazo, la de sangre. Aquí te pone la de orina en teoría, pero en la realidad la de sangre es la que detecta más en este estadio. Ya. El sincitio trofoblasto prolifera con rapidez, lo que permite al embrión ir penetrando en el estroma uterino y a la vez rodeado por todo el trofoblasto. Ahí está otra vez, trofoblasto, rodeado. Ya. A ese ponle con otro color en tu libro para que te vayas acordando que todavía hay trofoblastos. Ya. Hecho. Al día 8 más menos 1, la mayor parte del saco trofoblástico está ya albergada en el estroma endometrial. Quiere decir que ya ingresó la mayor parte. Y Ya. solo asoma una pequeña parte fuera de él en el epitelio endometrial. ¿Qué es lo que le vemos por aquí? Más o menos aquí sería, ¿no? Esto un poquito más afuera. Ahí está. Este espacio. De lo que todavía no está ingresado. Eh, conforme avanza el sincitio trofoblasto. Ya. Va destruyendo glándulas endometriales y vasos sanguíneos, ¿sí? Para formar las lagunas después, que aquí está justo, que va a permitir que la hormona se riegue por el torrente sanguíneo y que el embrión se alimente con lo de las glándulas que va destruyendo y con los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, quedando incluidos restos celulares de estos tejidos destruidos dentro de la masa citoplasmática del sincitio trofoblasto. En esta se empiezan a observar pequeños espacios denominados lagunas o espacios lacunares, que es esto de acá. ¿Ya? Pero esto es por parte del sincitio y de las glándulas y de las arterias y de las venas del endometrio. También a mí me acuerdo que me hicieron esa pregunta. ¿Ya? Todo esto forma los lacunares.
O sea, por todo el tejido endometrial, ¿no es cierto? Que ya estaba preparado para la implantación Es. y por el sincito. Y por el sincitio. Ujú. Ahí cuando ya entra en Ya, contacto, ya se riega la hormona por el torrente sanguíneo. Antes no se va a ver en sangre esa hormona. ¿Ya? ya. ¿En qué día? 8. En el día 9 más o menos uno, ya todo el saco trofoblástico ha penetrado. Ya todo. Ay, en el endometrio comienza a regenerarse el epitelio endometrial. Eso quiere decir este espacio de aquí ya se comienza a cerrar. ¿Cómo le tenemos para acá? ¿Ya? Eso quiere decir. Mientras que los espacios lacunares van confluyendo unos con otros formando redes lacunares. ¿Sí? Redes Ya, lacunares. una pregunta, disculpe ya. Sí. Esa parte que donde se cicatriza el endometrio se llama fibrilina. El fibrinida, fibrinógeno son sustancias, ¿no? Que ayudan a que se cicatrice. ¿Ya? Eso vas a ver en bioquímica, cómo se forma la costra y por debajo comienza a crecer toda vez el epitelio y el tejido conectivo. Acá no le pete mucho esto porque es otra materia. Ah, ¿Ya? ya, pero o sea, sí tiene que ver esto con la cicatrización. Exacto. Ujú. Ah, ya. Yes, hecho. A ver, en las redes lacunares no es más que el incremento de esto, ¿sí? Aquí lagunas y aquí las redes, nada más. Se hace más grande mientras más ingrese, nada más. En cuyo interior se encuentra el glucógeno que hablamos de las glándulas, mucinas, lípidos y restos de células sanguíneas. Esto de mucinas y lípidos es por parte de las glándulas mismas. Mucinas es lo que forma el moco del útero, ¿ya? Restos de células sanguíneas producto de destrucción de tejido endometrial. En la periferia del trofoblasto comienzan a proliferar y acumularse algunas células trofoblásticas para formar las vellosidades coriónicas primarias. Entonces, Entonces, ahí es cuando yo me sé confundir. Las vellosidades coriónicas primarias es solo sin sitio terfoblasto y citoterfoblasto. eh, no, a ver, porque aquí se prolifera en las células trofoblásticas, que es de ley adelante. Las vellosidades coriónicas desde esta parte de aquí adelante, en el polo embrionario, pero él le toma también todo esto en cuenta. Que en la imagen sí le vemos, ¿no? Que está tomado todo esto. Esas son las vellosidades coriónicas. Ya. Pero hay la primaria, la secundaria y la terciaria, ¿no es cierto? Me parece que en la terciaria recién hay el contacto, la fusión entre sangre materna con ya la implantación del embrión. Eso no me acuerdo haber estudiado con esto. Porque aquí te dice las primarias. ¿En qué fecha está? Porque ya está ahí incluido. Cuando se forma el día 9 ya está incluido todo en el endometrio, ya está regándose la hormona. Entonces esa división, veámosle si está por acá, aquí dice vellosidades secundarias, debe ser alguna otra diferencia, veámosle. Para el día 12 o 13 se restablece totalmente el epitelio, quedando totalmente oculto el saco trofoblástico, ¿ya? Las redes lacunares confluyen con vasos sanguíneos maternos. Eso ya vimos de arriba, por lo que por medio de ellas comienzan a circular sangre materna y se forman los espacios intervellosos. Eh, es la futura placenta, ¿ya? Pero eso es por parte de la madre, ¿sí? Los espacios Ya, intervellosos de la futura. En esta etapa las vellosidades coriónicas primarias se llaman secundarias, ¿ya? Cuando aparecen los espacios intervellosos. Ya, nada más. ya, sí. Justo ahí es lo que nos dijeron que ahí es como que se contradice el libro, porque le podemos revisar en el A capítulo ver, de anexos, verá, ya le leo. a ver, lee. Despacito. Sí, ya lo estoy buscando. No te preocupes. Ah, ya, aquí está ya, verá. Entonces dice, vellosidades coriónicas primarias se forman por proliferación de las células del
sitio trofoblasto bajo la inducción del mesodermo extraembrionario somático. Las vellosidades primarias están conformadas únicamente por el sitio trofoblasto cubierto por el sinsitio trofoblasto. Sí, 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 ya. Las vellosidades coriónicas secundarias, dicen, surgen cuando en el interior de la vellosidad primaria aparece un centro de mesénquima que se origina del mesodermo extraembrionario, y así las vellosidades secundarias quedan formadas por este centro de mesénquima rodeado de células del sitio trofoblasto y por fuera rodeando toda la vellosidad del sinsitio trofoblasto. O sea, hay prácticamente lo que me dice que entre las dos va a Ajá, formar una parte. claro, está ahí. O sea, no, no es que se contradice, sino que este no explica más. Mm, Solo que le aumentó aquí espacios intervellosos. Es ese espacio que vemos, que nos dice ahorita, el que está entre el cito y el sin sitio. Donde ya, te pongo el cuadrito. ya. Ese va Entonces, a ser cuando hay el estos espacio. espacios, pero esto es del embrión, ¿no es cierto? Es por parte de la Por parte. madre, ¿no? Cuando está la proliferación de los vasos sanguíneos. Ahí está. Separa esas dos capas. Ya, y acá en cambio dice las vellosidades coriónicas terciarias, aquí ya le toma los vasos sanguíneos, porque dice una vellosidad coriónica pasa de secundaria a terciaria cuando en su centro de mesénquima se forman los vasos sanguíneos coriónicos. Ah, pero es propio del embrión ahora estos. ¿Sí? Son Ya, o vasos sea, del embrión. en la terciaria se explica porque dice esto sobre finalizar la tercera semana. Aparecen los vasos sanguíneos con estos y aquí dice, se establece el intercambio entre la sangre materna situada en el interior de la red lacunar Ujú. que baña las vellosidades y la sangre del embrión que circula por los vasos coriónicos. Eso, ahí está. Lo mismo que te dije hace un rato. Los vasos coriónicos van a ser por parte del embrión. Esa es la diferencia entonces. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. Y una pregunta. Ujú, Cuando alguna vez habíamos hablado si una madre es portadora de VIH ujú. y por medio de esto ya le puede pasar o No, no. el VIH es más grande. Entonces no pasa por el endotelio, ¿no? El epitelio de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Entonces no pasa por ahí. Ah, ¿Ya? ya. Ah, Cuando bueno. pasa es cuando esto de aquí, este espacio de la placenta, que ya vamos a ver cómo se forma, entonces se rompe y ahí se mezclan las sangres. Entonces todavía el niño sigue unido por el cordón umbilical, ¿no? Entonces sigue la circulación aunque se haya roto la placenta. ¿Ya? Entonces se Mm. contaminó ese momento la placenta y ya viajó con el niño. Ah, ya, ¿Ya? ya. Entonces Pero por medio de cesárea dijo que sí se puede. por cesárea sí hay como, ¿no? Sacarle al niño, pinzar el cordón umbilical, hacerle que, ¿cómo es? Quitarle el cordón y después sacar la placenta. Ah, ya, ya. Ya, perfecto. Ya. Entonces eso nomás era de las coriónicas que a veces yo eso me confunde. Ujú. Aquí no explican, ¿no? Por eso debe ser que te confundiste. No explica bien de dónde salen estos espacios intervellosos. En el otro capítulo, donde me Claro. leíste, sí dice dónde está. Ujú. ¿Eh? Ya. Hecho. ¿Qué más dice? A ver, veámosle esto de acá para terminar. La capacidad invasora del sinsitio trofoblasto continúa e intenta introducirse cada vez más, de no ser por la llamada reacción decidual. No pasaría sino hasta llegar a la capa basal del endometrio. Después de la capa basal del endometrio viene el miometrio, ¿sí? Ya. Hacia hasta de aquí. Incluso Ya hacia hasta la el periferia está miometrio. el perimetrio, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Pero más Ya. hay miometrio que perimetrio Ya. en histología. ¿Ya? Entonces veámosle la reacción decidual. Eso quiere decir que impide que vaya hacia el resto de las capas. El este. Ya. Esta reacción es producida por la invasión del trofoblasto e impide que éste penetre hasta capas más profundas en pocas. ¿Ya? Mientras ocurre la implantación, las células del estroma es tejido conectivo de teología, endometrial, Ya. endometrial que están en contacto con el sinsitio trofoblasto que se edematiza, quiere decir que se llena de agua. Eso es Ya. edematizar. ¿De dónde viene el agua? De los mismos vasos sanguíneos, de los intactos, pero en este momento, ¿no? Los que no están
cortados por el sitio trofoblasto. Y acumulan O sea, los que no glucógeno y están en lípidos. las vacunas. Exacto. Ujú. Ya, Esos se vasodilatan y por presión propia sale el agua hacia el tejido. ya, Agua en tejido, en estroma, en tejido conectivo, se llama edematización. ¿Ya? ya, Detenido la penetración del sincitio trofoblasto, ¿ya? Por lo que hay más sustancias, ¿no? Como que le hace como una especie de pared en ese punto. ¿Ya? ya, Pronto estos cambios se extenderán a todo el endometrio, eso te iba a decir. No es que solo pasa en donde se implantó, ¿no? O sea, tiene esa especificidad porque hasta ahí el sincito trofoblasto está estimulando esa área, pero pasa en todo el endometrio, para que no se vaya por ya, otro lado. ¿Ya? Y esta respuesta del endometrio es lo que se llama reacción decidual. Durante la fase progestacional, el endometrio es infiltrado por leucocitos. Infiltrado quiere decir que sale de la sangre a tejido conectivo. Eso se llama ya, infiltrado de leucocitos, los cuales secretan interleucina 2, que de alguna manera impide que el sistema inmunitario materno identifique al embrión como el cuerpo extraño. Esa también es pregunta de examen. Ujú. ya, ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Todo cuerpo que ingresa a esto, a tejido basal, a estroma, es reconocida por otra célula. ¿Ya? Entonces esa célula va y como que le identifica por las interleucinas, no hay un montón de estas sustancias. Cuando veas inmunología vas a tener que hacerte bonitos cuadros porque hay bastantes de eso. Entonces, ya, aquí le ponen a la interleucina 2 para que esta célula que está en el mismo estroma no la identifique como algo extraño. Porque cuando la identifica, llama a neutrófilos y a perdón, y a monocitos, que son las células blancas, son los leucocitos. Les llama del torrente sanguíneo. Entonces, como hay interleucina 2, eso impide que llame. ¿Para qué llama? Para comerse lo que entró. ya, ¿Ya? Eso es lo que quiere decir como un cuerpo extraño. ya, no sé, ya, listo. Ya, entonces interleucina 2 impide que haga una acción inmunitaria, ¿no es cierto? Los neutrófilos y los leucocitos Y los monocitos. y Todos los esos monocitos. son leucocitos. Ah, ya. Entonces, ya son todo esto es una familia de leucocitos. En poco sí, tratando de decir. En histología le vas a ver detenidamente cómo es eso. Ah, ya, ¿Ya? Hecho. Ya que hay que recordar que el embrión es antigénicamente diferente, obviamente. Mitad de mamá y mitad de papá. La mitad de papá es lo que tiene antígenos, que no corresponden a la ya, mamá. ¿Ya? Eso quiere ya, decir antigénicamente diferente. No es más que una ya, proteína que se une a una célula, por ejemplo, a esta del sistema inmunitario. ¿Ya? La interleucina le impide que se una, nada más. ya, Aquí debe ser la eclosión de esta imagen. Ya, ¿qué más dice? Esto de acá está medio largo. No, no, con esta acaba. Eh, de la madre. Por lo tanto, podría ser atacado y destruido por las defensas. Cuando la reacción decidual se propaga a todo el estroma endometrial, puede designar a este último como deciduo, ya que no es otra cosa sino que el endometrio durante el embarazo. ¿Ya? Ahí cambia de nombre. Nada más. ya, La decidua que queda por debajo del sitio de implantación recibe el nombre de decidua basal, por debajo del sitio de implantación. ya, Y tiene arteriolas, vénulas, vasos linfáticos, eso tiene todo tejido conectivo. Esto de acá. ¿Ya? Posteriormente formará tabiques incompletos en conjunto, producirá la parte materna de la placenta. ¿Ya? Es la decidua basal, que ya le vimos también en algún momento. A eso va a ser la parte materna de la placenta. ya, Durante el embarazo, la decidua basal genera diversas sustancias en distintos momentos, tales como la prolactina, la relaxina, prostaglandinas y vitamina D. ¿Ya?
que son encargadas de regular la contractibilidad, si te iba a decir eso, del biometrio. Principalmente las prostaglandinas y la relaxina. Esas son las prostaglandinas contrae el biometrio, la relaxina relaja el biometrio. Ya, y la prolactina aquí también Eh, inhibe no estoy seguro si era la lactancia. no, esa ayuda a la lactancia. Ayuda. Ah, Ajá, es al revés. Ah, ya, ya. esa ayuda. Hecho. Ah, Más. no, no, entonces es ayuda a la lactancia, pero inhibe o sea, para que haya menorrea, ¿no es cierto? Por eso se produce Ah, la no. eso sí. Ajá. Ah, ya, ya, ya entendí. Ya, Hecho. chévere. La prolactina y la relaxina ayuda a regular la motilidad del biometrio. También tiene esa función, eso es nuevo. ¿Ya? Si aumenta la prolactina, el biometrio se contrae. ¿Ya? Contrae el biometrio. Y la relaxina relaja, ¿no? Eso quiere decir contrarrestra, relaja. Por eso se llama relaxina. Ya. ¿Ya? Las prostaglandinas producen acción de la oxitocina. ¿Cómo actúa la oxitocina? Contrayendo el biometrio, ¿no? Por eso ya te dije por acá. Que se Ya. sintetiza en la neurohipófisis. La oxitocina no se sintetiza, está mal el libro. Se guarda en la neurohipófisis. Lo que se produce es en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Es la oxitocina. Ahí está mal el Ya. libro. Y paraventriculares, me dijo Ajá. supraópticos y Y paraventriculares. paraventriculares. Ahí se produce la oxitocina. Y en la neurohipófisis se guarda la Ya. oxitocina. ¿Ya? Y favorece la expulsión del feto durante el trabajo de parto. ¿Ya? La vitamina D regula el metabolismo local del calcio, bueno, que controla al biometrio, ¿no? Eso has de ver en fisiología. Contracción muscular necesita calcio. ¿Cuál es Ya. la que moviliza la vitamina D? Esta no se ingiere. Nosotros le tenemos en la piel como provitamina D. Cuando nos da el sol, se transforma la provitamina D en colecalciferol o vitamina D propia. Pero sí venden, ¿no? El colecalciferol o el calciferol. Sí, también le venden, pero eso es cuando ya una persona está con deficiencia, ¿no? Que ya Ah, no ya, ya. sale o tiene muy poca pro D en la piel. Eso es. Ya. En De otros ahí sí. países toman, ¿no es cierto?, por los ciclos de invierno muy largos. Es cuando no hay sol. Ujú. Ya. La decidua que recubre el sitio de implantación se denomina capsular, la que recubre el sitio de implantación, la que está hacia los lados. ¿Ya? La otra, esta de aquí por donde estarían las letras, la basal y la otra, la capsular. ¿Ya? Carece de vasos sanguíneos porque ya están rotos, ¿no? Y que está en contacto con el corion liso. ¿Ya? A medida que Ya. el feto crece, la decidua capsular sobresale hacia la cavidad uterina y para el segundo trimestre el embarazo contacta con la decina parietal desapareciendo la luz uterina en el segundo semestre, porque ya está creciendo, ¿no? El, el Ya. útero se expande tanto que ya en la cavidad, eso es la luz, es la cavidad del útero ya no hay, ya está ocupada por el niño. Ya. Finalmente, la decidua parietal es el endometrio que no participa en la implantación de las demás paredes del útero, donde no hubo nada. Pero se sigue llamando decidua, porque ya le vimos, ¿no? Todo el endometrio se edematiza y se llama decidua. Eh, y por lo tanto no está en contacto con el trofoblasto. Esta decidua se elimina durante el alumbramiento y el puerperio. Ya. Porperio es el parto, ¿no es cierto? Y alumbramiento es cuando salen los anexos. La placenta. Ya. Y o sea, la decida capsular sería en sí la bolsita que va a contener al bebé, ¿no es cierto? O sea, el estroma que está a los lados. Ay, man, ese es el cápsula. ¿Ya? Ya. Y el La basal basal lo es que la que está se para queda acá. pegada. Ajá. Ya. Y la Y parietal es todo el útero, ¿no es cierto? O el sea, resto. toda. El otro lado que no está el niño. Ujú. Ya, buenas. Ya, chévere. Ya. Entonces, ahí ya le vimos de esta partecita.
Sí, acá la que habla del ectópico y Aborto lo que que más también ya habla. hemos visto un poco de los abortos. Ajá. Y aquí habla de la placenta previa, eso también, y de la Así está. placenta creta, o que creo que es percreta, increta y, a ver, acreta, percreta e increta, me parece Ujú, que es cuando atraviesa solo hasta la capa acá basal, está. hasta el miometrio, y cuando llega hasta el perimetrio, ¿no es cierto? Ajá, aquí está. ¿Qué más Ya, nada del y otro? la placenta previa es cuando se implanta casi El hacia el cuello. cuello, ¿no es cierto? Ajá, al cuello del Ahí, útero, es perfecto. decir, a esta partecita de aquí. Ese es el cuello. Ya, ¿Ya? ya, chévere. Hecho, entonces, ahí está el útero. Este espacio se llama luz, ¿no? Por si acaso. La luz del Ya, útero. Todo espacio se llama luz en histología. Tenemos la luz uterina. Como es de la trompa de falopio. La luz ya, vaginal por acá. Hecho. Muy ya, bien. buenas.